Hola, te habla Stefan Kaiser, el fundador de la página liderazgosinlimites.com y te doy la más cordial bienvenida al Club Kaizen de Líderes. Realmente estoy muy emocionado porque verdaderamente el Club Kaizen es un sueño, es una idea, es un proyecto que hemos estado teniendo desde hace mucho tiempo en nuestras mentes y estamos muy emocionados de que finalmente hemos logrado dar a luz a este Club Kaizen en el que mes a mes te vamos a dar las mejores herramientas, los mejores consejos, las mejores ideas y los mejores líderes para que tú puedas mejorar como persona, como profesional y sobre todo como líder efectivo y positivo tanto para tu vida así como para la vida de las personas que te rodean. Y en esta presentación te voy a presentar el concepto BABA. Creo que si la memoria no me falla, creo que el concepto BABA es un concepto que solamente he compartido con mis clientes de coaching. Estas son personas que típicamente pagan una gran cantidad de dinero para sentarse conmigo de manera individual y guiarlos, aconsejarlos para que mejoren su efectividad como persona y como líder. Así que creo que es la primera vez que voy a compartir este concepto BA con personas que no están en mi programa de coaching, pero estoy convencido de que esta es una conferencia, esta es una idea, este es un concepto que realmente va a transformar la forma en la que ves tu vida y tu liderazgo, y por eso quería que este fuese la primera presentación que recibas como parte de tu Club Kaizen de Líderes. Si no me conoces todavía, quiero presentarme brevemente. Yo soy Stefan Kaiser y yo dicté mi primer curso de liderazgo a los 16 años. Ese primer curso de liderazgo lo dicté en conjunto con mi mamá y con mi papá y fue un curso de liderazgo en el cual enseñamos las claves del liderazgo según John Maxwell. Al dictar ese primer curso de liderazgo me di cuenta que realmente mi pasión, mi misión y mi propósito en la vida se encontraba no solamente en convertirme yo personalmente en un líder, sino también en enseñarle a los demás cómo ellos también se pueden convertir en líderes. Y pues como puedes ver, hoy en día justamente vivo mi pasión, vivo mi misión, vivo mi propósito, que es el proporcionar las herramientas, los conceptos, las ideas para que cualquier persona se pueda convertir en un líder también. Yo fui capitán de la Selección Nacional Juvenil de Hockey sobre Grama de Venezuela cuando tenía apenas 17 años. Me gradué en Administración de Empresas en España y en Alemania. De manera paralela, realicé una formación en coaching personal en España. Fundé mi propia empresa de capacitación de líderes cuando tenía apenas 23 años. Y hoy en día impacto a más de 60,000 personas cada mes a través de mis consejos, a través de mis cursos, a través de mis programas de coaching y sobre todo a través de Internet. Y debido a esta razón que logro crear una influencia tan grande en el mundo, el banco de inversión más grande del mundo, que es el banco Goldman Sachs, me ha nombrado uno de sus líderes globales y la organización teenspeakers.com me considera uno de los jóvenes con mayor influencia en el planeta. Y realmente muchas personas me preguntan, Stefan, ¿por qué tú haces lo que haces? ¿Por qué tú haces esto de capacitar a líderes? Y siempre tengo una pequeña anécdota que contar al respecto. Verás, cuando yo me gradué de Administración de Empresas en Alemania, yo en ese momento tenía 2 ofertas de trabajo sobre la mesa. Las 2 ofertas de trabajo eran para 2 consultorías, una de las cuales estaba en España y la otra estaba en Alemania. Y yo durante muchos días e incluso semanas estuve dudando de si debía aceptar alguna de esas 2 ofertas de trabajo en consultoría o si quería lanzarme de una vez a perseguir mi sueño y a perseguir mi pasión de fundar mi propia empresa de capacitación de líderes. Y estuve dudando durante mucho tiempo hasta que un día agarré una hoja en blanco, me senté y puse a modo de lista
por un lado, todas las cosas que hablaban en contra de fundar mi propia empresa y por el otro lado, las cosas que hablaban a favor de fundar mi propia empresa y seguir mi pasión de capacitar a líderes. Y yo me acuerdo muy claro que en la parte de cosas en contra de fundar mi propia empresa había una gran lista. Habían muchísimos puntos. Estaban puntos como, por ejemplo, seguridad. Iba a tener mucha más seguridad personal, financiera, etcétera, si decidía empezar a trabajar en una consultoría. Los ingresos hablaban en contra, porque claro, fundar una propia empresa a los 23 años tal vez no te asegura muchos ingresos financieros. En cambio, con las ofertas de trabajo tenía un salario mensual asegurado. Tal vez hablaba en contra de la experiencia laboral que podía adquirir a través de consultorías para las cuales podría trabajar. También hablaba tal vez en contra el hecho de que me hubiese encantado quedarme en España o en Alemania, porque a mí me fascina Europa y esas consultorías me permitían quedarme en Madrid o ir a Múnich, en Alemania, a trabajar. Y a pesar de que todo estaba en contra de fundar mi propia empresa de capacitación de líderes, me acuerdo que lo que hablaba a favor de fundar mi propia empresa y dedicarme a la capacitación de líderes era un factor. La única cosa que estaba a favor de fundar mi propia empresa era una palabra. Y la palabra era pasión. Realmente mi pasión estaba en fundar mi propia empresa, en salir a capacitar líderes de la mejor manera posible. Y yo siempre he creído que si tú sigues tu pasión, el éxito te seguirá a ti. Así que con mucho dolor rechacé esas dos ofertas de trabajo y a los 23 años fundé mi propia empresa. Y desde entonces hasta el día de hoy me dedico en cuerpo, alma, mente y corazón a capacitar a líderes a través de conferencias, cursos, coaching y, como ves en este momento, sobre todo a través de nuestro Club Kaizen. Muy bien, esa es mi pequeña breve presentación por si todavía no me conocías. Así que ahora vamos a empezar de una vez. Y quiero que empecemos hablando sobre las 3 dimensiones que definen tu vida. Si tú ves tu vida en este momento, te das cuenta que tu vida en esencia es una acumulación de situaciones. ¿No es cierto? Tu vida en este momento consiste de una situación personal que estás enfrentando. También consiste de una situación familiar que estás atravesando. También consiste de una situación profesional que estás viviendo. ¿No es cierto? Tu vida en este momento consiste sencillamente de diferentes situaciones que estás experimentando en todas las áreas de tu vida. Pues bien, la pregunta que nos debemos hacer, ¿qué es lo que crea esas situaciones en nuestra vida? Y lo que crea nuestras situaciones son nuestras acciones. ¿No es cierto? Esta es la primera dimensión que define tu vida, tus acciones. Porque si, por ejemplo, tú todos los días sales allá afuera y tomas la acción de salir a correr, pues tú muy pronto vas a experimentar una mejor situación en tu salud. O si tú todos los días tomas la acción de leer sobre finanzas, de leer sobre negocios, de leer sobre empresas, entonces tú muy probablemente dentro de muy poco vas a experimentar una mejor situación financiera en tu vida, ¿verdad? Entonces nuestras acciones crean, definen e influencian nuestras situaciones en nuestra vida. Pero debemos ir un paso más atrás y debemos entender qué es lo que crea nuestras acciones. Y lo que crea nuestras acciones son nuestros pensamientos. Porque aquello que pensamos define aquello que hacemos y aquello que hacemos define nuestra calidad de vida. Si tú todo el tiempo estás pensando, por ejemplo, que debes hacer más dinero, debes hacer más dinero, debes hacer más dinero, entonces dentro de muy poco vas a estar tomando otras acciones para justamente generar más ingresos financieros. O si todo el tiempo estás pensando que estás muy gordo, estás muy gordo, estás muy gordo, o muy gorda, muy gorda, muy gorda, entonces dentro de muy poco probablemente vas a empezar a alimentarte mejor o a hacer más ejercicio o hacer algo por luchar en contra de esa gordura. Entonces nuestros pensamientos verdaderamente siempre definen nuestras acciones.
Y la dimensión de los pensamientos es el eje principal sobre el cual giran la inmensa mayoría de los libros, la inmensa mayoría de los cursos y recursos de crecimiento personal. La inmensa mayoría de los expertos en este ámbito del liderazgo se enfoca en qué actitud, qué pensamientos debes tener para mejorar tu vida. Es, por ejemplo, ese movimiento que hay allá afuera sobre el secreto. El secreto de lo que habla es que debes tener mejores pensamientos, mejores intenciones, mejores ideas, etc. Y eso es cierto para muchos otros expertos, muchos otros libros. La inmensa mayoría de la industria del crecimiento personal gira alrededor de qué pensamientos, qué actitud debes tener frente a la vida. Pero yo estoy convencido de que hay una dimensión tercera, hay una dimensión más profunda que influencia y que determina tus pensamientos. Y lamentablemente casi nadie habla de esta última dimensión. Pero en el momento en el que logras controlar, en el momento en el que logras ser consciente sobre esta última dimensión que define tu vida, realmente toda tu vida y todo tu liderazgo es transformado para siempre. Y la última dimensión que define tu vida son tus influencias. Tus influencias, porque aquello que te influye es aquello que determina tus pensamientos y tus pensamientos determinan tus acciones y tus acciones determinan tu calidad de vida. Es decir, en el fondo, lo que realmente determina tu calidad de vida no es tanto tus pensamientos, sino son las influencias que tú tienes sobre tu vida. Déjame explicarme. Si, por ejemplo, tú todo el tiempo estás rodeado de personas que te dicen, estás gordo, estás gordo, estás gordo, estás gordo, pronto vas a pensar que realmente estás gordo. Y eso va a llevar a que tomes acciones en contra de esa gordura, ¿verdad? Pero la causa, la raíz de esos pensamientos estaba en esas personas, en esas influencias que todo el tiempo te decían que estás gordo. O si, por ejemplo, todo el tiempo estás leyendo noticias negativas sobre la crisis, sobre la recesión, sobre la depresión, sobre cuántos negocios se están quebrando en este momento. Entonces, todas esas noticias, todas esas influencias van a llevar a que pronto pienses que realmente estamos en una crisis, que realmente estamos en una recesión, que realmente estamos en una depresión, etc. Y vas a empezar a tomar acciones en base a esos pensamientos de crisis. O tal vez todo el tiempo tú, cada día, estás leyendo libros de liderazgo y de crecimiento personal. Y si tú todo el tiempo tienes esa influencia de libros instructivos, de libros de formación, de libros de crecimiento, pues adivina qué, muy pronto también vas a empezar a tener pensamientos de crecimiento, pensamientos de liderazgo, pensamientos de posibilidades y vas a empezar a actuar en base a esos pensamientos. Entonces, realmente el día de hoy quiero enfocarme en esa última dimensión de la cual casi nadie habla, pero la cual realmente define tu vida. Y es, ¿qué son las cosas que te están influenciando? ¿Cuáles son las cosas que están determinando cada día tus pensamientos y tu actitud en tu vida? Y me gustaría hacer una pequeña analogía de estas tres dimensiones de tu vida con las tres dimensiones que definen a una empresa, porque estoy convencido que esta anécdota realmente va a clarificar estas tres dimensiones de tu vida aún más. Verás, una empresa, ¿por qué es conocida? ¿Qué es lo que define la calidad de una empresa? Pues lo que define la calidad de una empresa son la calidad de sus productos o de sus servicios, ¿no es cierto? Ahora, hagámonos la pregunta, ¿qué es lo que define la calidad de esos productos o servicios? Pues lo que define la calidad de esos productos es la calidad de la fábrica, ¿no es cierto? Que es de donde provienen esos productos. Pero hay una dimensión más profunda. Hay una dimensión que va más allá de la fábrica, del proceso de producción de esos productos y servicios. Y la dimensión que determina, en última instancia, los productos de una empresa es la materia prima. Son los materiales que utiliza esa fábrica.
Porque los procesos de fabricación dentro de la fábrica pueden ser muy buenos, pero si la materia prima, si esas influencias primeras no son las mejores, entonces el producto final tampoco va a ser el mejor. Por eso, por ejemplo, los mejores chocolates del mundo utilizan el mejor cacao del mundo. Por supuesto que después la fábrica también tiene que tener la mejor tecnología, los procesos más óptimos de producción, etcétera. Pero en esencia, lo que va a determinar la calidad del chocolate es la calidad del cacao. Es, por ejemplo, si tú eres una empresa que produce leche, tú puedes tener la mejor fábrica, tú puedes tener los mejores procesos productivos de todo el planeta. Pero si tú compras una leche que ya está vencida como materia prima, no importa qué tan buena sea esa fábrica, el producto final también va a estar vencido. O si eres una empresa de fabricación de agua o de embotellamiento de agua, tú no quieres agarrar como materia prima el agua sucia, el agua del desagüe, de las tuberías donde van todos los desperdicios de la ciudad. No, tú quieres ir a la materia prima, tú quieres ir al agua que es la más clara, que es la más pura, para que luego trabajes sobre esa materia prima en tu fábrica y luego realmente produzcas el mejor agua en el mercado. Entonces, por supuesto, los productos están determinados por la calidad de la fábrica, pero en última instancia, esos productos están determinados por la materia prima que influencia y que ingresa en esa fábrica. Y este concepto en administración de empresas se le llama el concepto BABA, el concepto BABA. Y lo que significa BABA es basura adentro, basura afuera. Sin importar qué tan buena sea esa fábrica, sin importar qué tan bueno sea ese proceso productivo, aunque evidentemente ayuda, lo que en última instancia va a determinar la calidad del producto es la calidad de la materia prima. Entonces, si está ingresando basura a la fábrica, como esa agua intoxicada, lo que va a salir de esa fábrica también es basura. No va a ser un agua cristalina, no va a ser un agua óptima para los consumidores. Y este mismo concepto yo lo aplico cada día en mi propia vida y en la vida de todos mis clientes y de todas las personas a las cuales formo como líderes. No me importa lo inteligente que seas, no importa lo bien intencionado que seas. Si tú todo el tiempo estás consumiendo basura, si tú todo el tiempo estás consumiendo noticias negativas, noticias de recesión, noticias de depresión, pues sabes que muy pronto también tu calidad de vida se va a ver deteriorada. ¿Por qué? Porque tus pensamientos van a empezar a girar solamente en torno a esa basura que estás escuchando, a esa basura que estás viendo, a esa basura que estás leyendo. La basura que entra en tu mente va a determinar la basura que tú produces en tu vida y en tu liderazgo. Y para ejemplificar esto aún más, me gustaría explicarte que tu cerebro no te hace feliz, ¿ok? Tu cerebro no está diseñado para hacerte feliz. Tu cerebro simplemente está diseñado para retener cualquier cosa que metas en él. Ese es el único propósito de tu mente, que va a contener cualquier cosa que tú decides meter en él. Por ello, nuestro cerebro puede ser visto como un vaso. Tu cerebro, metafóricamente hablando, es como un vaso. Y lamentablemente, la inmensa mayoría de las personas decide meter en ese vaso un agua que es tóxica, un agua que está infectada de bacterias, de gérmenes, etc. Metafóricamente hablando, la mayoría de las personas lo que hace es meter en su cerebro, meter en su mente puras noticias de crisis, puros rumores, puras politiquerías, puras cosas de televisión que no tienen sentido ni les ayudan a seguir construyendo, noticias de problemas, puras noticias de escasez, etcétera, etcétera, etcétera. Y como su cerebro no está diseñado para hacerlo feliz, sino simplemente para contener cualquier cosa que metan en su cerebro, pues ese cerebro va a contener toda esa información tóxica.
Pero ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer como líderes? Pues debemos ser muy cuidadosos con ese vaso, con ese cerebro nuestro, y debemos llenarlo solamente de influencias positivas, solamente llenarlo de agua exquisita, de agua cristalina, de agua clara, de agua nutritiva. En esencia, debemos ingresar en nuestra mente, ingresar en nuestro vaso cerebral noticias de líderes, noticias de posibilidades. Debemos alimentar nuestra mente con libros, alimentar nuestra mente con cursos, alimentar nuestra mente con mentores que tienen más experiencia que nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que me gustaría hacer en esta presentación es darte 5 recomendaciones, es darte 5 claves o 5 secretos sobre cómo tú puedes desintoxicar tu cerebro y llenarlo de influencias constructivas. Cómo llenar ese vaso nuestro, ese cerebro nuestro, de puras cosas que nos ayudan a construir, que realmente nos alimentan, nos fortalecen y nos refrescan la vida y nuestro liderazgo. Así que vamos a ver estos 5 secretos de una vez. El primer secreto es hacer un ayuno de noticias. Un ayuno de noticias. ¿Por qué? Pues aproximadamente el 80% de las noticias que leemos, vemos y escuchamos son puras noticias negativas. ¿No es cierto? La inmensa mayoría de las noticias hablan sobre la crisis, sobre la próxima recesión, sobre el número de empresas que están en la bancarrota, sobre el político que es deshonesto, sobre el tribunal que ordenó a la prisión a no sé qué delincuente, etcétera, etcétera, etcétera. La inmensa mayoría de las noticias son negativas. Y la gran mayoría de las personas no se dan cuenta de la gran cantidad de tiempo que están expuestas a estas noticias negativas. Muchas personas, por ejemplo, se levantan por la mañana y lo primero que hacen mientras desayunan o mientras preparan su desayuno o se duchan es encender la radio. Y están 15 minutos escuchando noticias de la radio. Luego se montan en su carro y durante 20 minutos más en el trayecto hacia el trabajo están escuchando noticias. Y luego al finalizar la tarde, cuando regresan del trabajo a la casa, vuelven a encender la radio y pasan unos 20 minutos más escuchando noticias. Y luego llegan a casa, encienden el televisor y vuelven a encender el noticiero durante una media hora o una hora más. Entonces, la mayoría de las personas no están conscientes de todo el tiempo que pasan expuestas a estas noticias negativas. Porque 15 minutos en la mañana de radio, más media hora o 20 minutos yendo al trabajo, más 20 minutos regresando del trabajo, más media hora viendo televisión, viendo en televisión el noticiero, se acumula fácilmente a una hora, hora y media cada día que las personas están escuchando noticias. Y esto no se trata de que no puedas ver noticias nunca más. No, esto se trata de concientizar todo el tiempo que tú estás ingiriendo inconscientemente noticias negativas y que en el fondo terminan influenciando y determinando tus pensamientos, los cuales a su vez terminan influenciando y determinando tu calidad de vida. Entonces, mi primera clave, y este es mi primer secreto que yo practico todos los días, es hacer un ayuno de noticias. Porque cuando haces un ayuno de noticias, de repente te das cuenta que tienes muchísimo más tiempo para hacer otras cosas. En lugar de encender la televisión o la radio y escuchar durante media hora las noticias o el noticiero, de repente tienes media hora para hacer cualquier otra cosa. Yo lo que recomiendo es sustituir las noticias con los libros. Porque si tú apagas el noticiero y abres un libro, estás sustituyendo una influencia tóxica, una influencia destructiva, con una influencia positiva en tu vida. Y de nuevo, esto no se trata de que debemos ser personas aisladas del mundo, que no nos enteramos de nada de lo que está sucediendo en nuestra ciudad o en nuestro país o en el planeta. Esto se trata simplemente de concientizar que muy probablemente tú solamente necesitas ingerir un pequeño porcentaje de noticias
y no todas las noticias que estás ingiriendo hoy en día. Yo, por ejemplo, antes lo que hacía en la mañana era que durante media hora me levantaba y leía el periódico, o escuchaba noticias, o veía noticias en la computadora o en la televisión. Y reflexionando un poco sobre mi vida y mi profesión, yo me doy cuenta que yo no necesito estar constantemente informado sobre el último movimiento político, sobre la última noticia económica o social. Yo no lo necesito. Yo, como facilitador y capacitador de líderes, pues sí, necesito informarme de las noticias más grandes, pero no necesito estar constantemente dejándome bombardear de todas esas noticias que suceden alrededor del mundo entero. Yo ahora lo que hago es, en lugar de ver durante media hora televisión, o en lugar de leer durante media hora el periódico, yo lo que hago es que al final del día me meto rápidamente en una página web de mi noticiero favorito y durante 5 minutos leo las noticias mayores. Tal vez hago clic en una o dos noticias que me interesan y en 5-10 minutos máximo me he informado sobre las noticias que acontecen a nivel mundial. Eso es todo lo que yo necesito para estar informado y para ser también una persona del mundo que está informada con qué es lo que está sucediendo en nuestro país y alrededor del planeta. Y mi apuesta es que si tú no eres un político y si tú no eres una persona que invierte, por ejemplo, en la bolsa de valores, donde las decisiones se toman minuto a minuto, pues yo apuesto que tú tampoco eres una persona que necesita estar constantemente las 24 horas del día sabiendo y dejándose bombardear cuál es la última noticia a nivel económico, político y social. Te es más que suficiente el simplemente ingresar en una página web al final del día durante 5 minutos o 10 minutos máximo, informarte sobre qué es lo que sucedió en el día y ya, y apagar ese noticiero. Y puedes sustituir todo ese tiempo con libros instructivos, porque lo que es verdaderamente tóxico de las noticias es que tú no tienes control sobre cuáles son las noticias. Tú no puedes controlar cuál es la siguiente noticia que te van a presentar en la televisión, o cuál es la siguiente noticia que van a mencionar en la radio, o cuál es la siguiente noticia que vas a ver cuando des la vuelta a la página en el periódico. Tú no tienes control sobre eso. Eso es, metafóricamente hablando, como si tú eres una empresa y tú no tienes control sobre la calidad de la materia prima que entra en tu fábrica. Tú le dices al proveedor simplemente, bueno, venga usted y meta en mi fábrica la materia prima que usted quiera. ¿Verdad? Que si tú eres un dueño de empresa, tú no harías eso. Claro que no lo harías. Tú, si eres una empresa, si eres una fábrica, lo que te concentrarías es en seleccionar cuidadosamente la calidad de la materia prima que está ingresando en tu fábrica para que tú puedas controlar la calidad de los productos que produces. Y lo verdaderamente genial de los libros es que tú puedes escoger conscientemente la calidad de la materia prima que entra en tu mente y que va a definir tus pensamientos. Porque las noticias no las puedes controlar. No sabes, tú no tienes control sobre qué es lo que el noticiero va a poner esta noche en televisión. Pero tú sí puedes controlar cuál es ese libro que quieres leer, cuál es ese capítulo que quieres leer. Y de manera consciente, de manera proactiva, tú estás seleccionando la calidad de la materia prima que va a entrar en tu mente y que a su vez va a definir la calidad de tus pensamientos y la calidad de tu vida. Entonces, mi primer secreto para realmente desintoxicarte de todas esas cosas de crisis, de todos esos pensamientos de fracaso, es hacer un ayuno de noticias y sustituir ese tiempo que tú ganas al ayunar de noticias con la lectura de libros constructivos, con libros de formación que te hacen mejorar como persona, como profesional y como líder. El segundo secreto que quiero compartir contigo el día de hoy es el secreto de movilizar y escuchar. Movilizar y escuchar. Y si eres una persona que no está enclaustrada durante toda su vida en su casa, pues llega algún momento durante el día en el que tú sales de tu casa, ¿no es cierto? Sales a la universidad, o sales al colegio, sales a tu oficina, sales a ver un cliente, etc. Y lo que hace la mayoría de las personas en el momento en el que sale de su casa es que tienen
un MP3 y encienden música para movilizarse de un lado a otro. La inmensa mayoría de las personas agarra su MP3 y se mete los audífonos y empieza a escuchar música. No importa si la persona está caminando, si está usando transporte público o si se está movilizando en un carro. La inmensa mayoría de las personas lo que hace mientras va de un lado a otro es escuchar música. Y muchas personas no son conscientes de la cantidad de música que están escuchando tan solo al trasladarse de un lugar a otro durante el día. Porque agarremos el ejemplo anterior y digamos que tú tardas 20 minutos en ir al trabajo y 20 minutos en la tarde al regresar del trabajo. Pues esos son 40 minutos que tú estás empleando cada día en escuchar música. 40 minutos cada día en una semana laboral se acumulan a 200 minutos. Es decir, en una semana laboral promedio, una persona está escuchando casi 4 horas de música. 4 horas son media jornada laboral a la semana. En otras palabras, la persona promedio está empleando media jornada laboral a la semana solamente en escuchar música. Y ojo, esto no se trata de que no debes escuchar música. Claro que puedes escuchar música, pero quiero que seas un poco más consciente de la cantidad de tiempo que probablemente estás invirtiendo en simplemente escuchar música o escuchar noticias al tan solo trasladarte de tu casa a la oficina o de un cliente a una reunión. Y mi recomendación práctica es que tú sustituyas esa música en tu reproductor MP3 con